Y la Universidad Guayaquil accede al Plan de Movilidad Universitaria y sus beneficios en el Centro de Arte Municipal de San Borondón. Alcaldía de San Borondón. Autorización número 637. CNE, elecciones 2023. Genera Trust, administradora de fideicomisos, nació con la vocación de convertirse en el aliado estratégico de sus negocios y proyectos. Un equipo de profesionales de gran trayectoria, dedicado a brindar soluciones fiduciarias innovadoras al servicio de nuestros clientes. Genera Trust, generando confianza desde 2003. Cada gota de agua cuenta y depende de nosotros cuidarla. Mantén tu llave cerrada si no la estás usando. Revisa periódicamente las instalaciones de tu casa para evitar fugas. Si cuidas tu agua, cuidas tu bolsillo. Este es un mensaje de EMAPAC a la comunidad. Autorización número 324. CNE, elecciones 2023. Inspirado en la diversidad de la ciudad y sus impresionantes paisajes, The Hills será una llamativa adición al horizonte del Puerto Santa Ana. Un valle verde que contiene un oasis de piscinas, canchas deportivas y un pequeño parque frente al río. Una plaza comercial más una serie de áreas sociales diseñadas para brindarte la mejor experiencia en un entorno seguro. La vida en The Hills superará tus expectativas. Visita nuestra sala de ventas, ingresa a thehillsgye.com o comunícate al 099-330-7839 para conocer más de este nuevo proyecto inmobiliario. The Hills, The Happiness. Un proyecto Uribe Schwarzkopf. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. Generación Digital apoya a los jóvenes en su vida académica y profesional con una tablet con teclado Bluetooth, protector y ranura para chip. Maestros Ejemplares capacita a los docentes y directivos de la ciudad para que puedan brindar educación de calidad. Las becas de excelencia académica construyen nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. El albergue municipal Volver a Soñar brinda esperanza a personas sin hogar que tienen la oportunidad de salir adelante. Estos son algunos de los programas de la empresa pública DACE, que han beneficiado a más de 1 millón de personas que ahora pueden superarse. Alcaldía de Guayaquil. Si tomas 2 cápsulas de Bearm al día, que equilibra poderosamente tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo estén listas para combatir cualquier enfermedad. Hace más de 30 años se creó Bearm, el primer inmunomodulador de origen natural, pionero en la inmunoterapia, con patente americana. Bearm, una promesa de vida. Conoce más en www.bearm.com. Dosis recomendada, una cápsula cada 12 horas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No consumir durante el embarazo y la lactancia. Patente US 7250180B2. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La radio de los guayaquileños, I99. ¡Viva Guayaquil! Aquí estamos y lo dicho, ya le estamos dando la bienvenida a nuestro principal, Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Ahí está, le gusta la gasolina, Charlie. ¿Por qué será? Buenos días con todos, pero muy buenos días, doctor Cepeda, Lucía Jaramillo. Muy buenos días. La primera vez que yo escuché esa canción era en la graduación de mi hija Gabriela, ya tiene 35 años. Sí, oiga, yo decía, ¿cómo les puede gustar esta vaina? Le digo, pero ya después fue un monstruo. Es que cuando uno tiene que bailar reggaetón, porque si no, no. No, reggaetón no es lo mío. Buenos días, señor Quintana, ¿cómo está? Abogado. Producción, a toda la audiencia, muy buenos días. Ya comienza, una vez más digo, el clima comienza ya a ser diferente. ¡Qué solazo! Pero no, qué frío al amanecer. Esa es real. 5:30 de la mañana yo que me desperté. Frío. Se lo comentaron. Ahora sí frío, sí. Lucía. Pero el frío, 8:30 de la noche en algunos sectores, sobre todo acá en el norte, impresionante. Yo vivo en Ceibos y los vientos... Bueno, tú estás al lado del cerro. Claro. Y eso sí cuidando su antena. Gracias, señor. Y a Jaime. Ese también que vive ahí al lado. Buenos días con todos. Qué alegría saludarlos. Estamos 4 de octubre y celébreme las fiestas de Guayaquil y pónganme por favor el guayaquileño, porque no podemos dejar de decir que todo el mundo se han ido al circo el día viernes, Charlie, con una galladota. ¿Quién más estaba? Wendy, Silvia Favara, Ingrid. Bueno, felicitaciones, qué bueno que se... Sí, no fueron al circo. Estaban en el circo. Muy bien, un gran abrazo a todos, muy bien ese circo del hielo y el del rock, ¿no? Bueno,
Qué gusto de tener aquí. Ayer hemos tenido fecha de ministro, estuvo María Brown de mañana, Francisco Jiménez luego, hoy temprano estuvo el ministro Bernal, ¿verdad, Alberto? Sí, Esteban Bernal, por supuesto. Bernal, y nuestro amigo con quien nos gusta conversar, y decimos siempre, Pablo Arosemena, el ministro, que tiene una particularidad que lo hace bastante diferente, que es un hombre que comunica bien y habla y dice las cosas. La semana pasada, Ramiro, no te olvidarás que hablamos lo de Solca. Parece que fuera poco, pero lo que veo es que cada día más se está ayudando a estas dos instituciones señeras e importantes de Guayaquil. ¿Por qué? Decía yo ayer, y esta es la verdad, si tú tienes un problema de salud y no tienes cómo pagarlo, ya porque no te dan tus condiciones económicas en Quito, vas a los hospitales del Ministerio de Salud. Pero aquí en la costa y aquí en Guayaquil vienes a los hospitales de la Junta y a Solca. Es decir, es súper importante lo mismo. Felicitaciones, Pablo Arosemena, hicieron un abono más. ¿Sabes lo que se ve? Se ve que estás trabajando, que estás preocupando, que eso no es tuyo, que tus auditorías están funcionando. Y eso creo que a la gente le da una impronta de saber que hay un ministro que está en la movida, que no ha dejado que le digan qué hacer, sino que está haciendo. Gusto de saludarte. Muy buenos días, Pablo Arosemena. Gracias, Eduardo. Un saludo cordial aquí para toda la cabina y para toda la gente que son seguidores y radioescuchas de I99. Contarles que la economía la estamos poniendo en orden, pero ¿para qué ponemos el orden? Ponemos el orden en la economía para poner el acento en lo social, para reactivar la microeconomía. Y les quiero contar algunas cosas, no de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya estamos haciendo. Lo primero, saldar deudas históricas. Cuando digo históricas, no es una palabra rimbombante, es porque nosotros estamos pagando deudas en temas de salud, en temas de jubilaciones, en temas de pagos a municipios, pero son deudas de gobiernos anteriores, todas ellas. Déjenme darle 3 ejemplos rápidos. Lo primero, hace un par de semanas hicimos pago de $300 millones a la Seguridad Social para que puedan pagar a prestadores de salud. Ahora, esos $300 millones, esa deuda, ¿de dónde sale? Esa es una deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social desde el año 2011 en adelante. Entonces yo digo, y amigos que nos están escuchando, cuánta indolencia de cuánta gente que ha pasado por el gobierno que durante más de 10 años no le pagaron a la Seguridad Social, increíble, por el amor de Dios. Entonces, qué caradurismo ponerse a criticar cuando no hicieron lo que tenían que hacer cuando tenían que haberlo hecho. Y somos nosotros en el gobierno de Guillermo Lasso quienes estamos saldando deudas históricas. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, municipios y prefecturas. Nosotros hemos pagado un cronograma de pagos, $172 millones. ¿De cuándo son esas deudas? Desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. De nuevo, cuánta indolencia y caradurismo de gobiernos que pasaron, dejan las deudas, dejan el hueco hecho y luego se ponen a criticar. Y somos nosotros los que estamos saldando esa deuda histórica. Y el último ejemplo, son varios, pero solamente voy a dar 3. Jubilados. Tenemos personas, educadores, maestros que se jubilan. Estamos pagando este año $140 millones en jubilaciones. ¿Cuándo se jubilaron ellos? En el año 2008. 2008, 2009, 2010, 2011. O sea, hay gente que ya ha fallecido inclusive. Se han pasado 2 gobiernos y medio. Han pasado 2 gobiernos y medio y somos nosotros los que estamos pagando esas jubilaciones. Somos nosotros los que estamos pagando esa deuda histórica con el IES y somos nosotros los que estamos pagando esa deuda histórica con los GATS. Eso no es lo que vamos a hacer, eso ya es lo que hemos hecho, por un lado. Y por otro lado, con el enfoque en la reactivación de la microeconomía y de la obra pública, quiero contar lo siguiente. El gobierno de Guillermo Lasso dispuso que la cartera de Economía y Finanzas, que preside los directorios de la banca pública, estamos hablando de Banecuador, estamos hablando del BEDE, el Banco de Desarrollo, estamos hablando de la CONAFIPS, que es la CFN, las cooperativas, una banca de segundo piso para las cooperativas. Sí, Roberto Romero. Un gran trabajo. Tipazo, además. Nosotros, desde que Guillermo Lasso es presidente, ya hemos entregado más de $850 millones. ¿Para qué? 2 cosas, reactivación de microeconomía y obra pública. Y doy unos ejemplos concretos. A través del BEDE, por ejemplo, entregamos $7 millones para el agua potable de Balsar. Ahora, gracias a los recursos gestionados por el gobierno de Guillermo Lasso, canalizados a través del GAT de Balsar, Balsar va a poder tener agua potable. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el camal más moderno del Ecuador en Santo Domingo, en una mancomunidad de Santo Domingo y La Concordia. Esos son $14 millones. Obra pública de La Avena. ¿Esa plata de dónde sale? Gestionada por el gobierno de Guillermo Lasso. Qué bueno. Y otro, te puedo darle muchos ejemplos.
pero por ejemplo también alcantarillado y saneamiento en el oriente. Esos recursos es el gobierno que los está gestionando, entregando al BEDE para que a su vez le lleguen a los distintos municipios y en territorio se reactive la microeconomía. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Son 850 millones de dólares entregados, ya sea para pequeños municipios y prefecturas o también para emprendedores. Desde la CONAFIPS, que decíamos es la CFN en las cooperativas, hemos entregado ya 425 millones de dólares de esos 850 que les comento. Esos son créditos para cooperativas, que a su vez la cooperativa reactiva la microeconomía de un emprendedor rural, un emprendedor que tiene un proyecto amigable con el medio ambiente, lo que se dice finanzas verdes, proyectos que tienen equidad de género, proyectos inclusivos, diversos. Eso no es lo que vamos a hacer, eso es lo que ya estamos haciendo. En total, 850 millones de dólares entregados en lo que va del gobierno Guillermo Lasso para reactivación de microeconomía desde la banca pública y reactivación de la obra pública de pequeños y medianos municipios. Qué interesante lo que hablas, Pablo, porque realmente el BEDE es para eso. Así es para apoyar con dinero a los municipios, a los GATS, y que estos hagan obras. También esperemos que no se las vayan a gastar en cantantes y que digan después que no hay obra. En conciertos de reggaetón. En conciertos de reggaetón, ¿no? Pero en términos generales lo que dices es agua, alcantarillado, la mancomunidad para hacer camal. Qué bueno, o sea, estamos viendo producción. ¿Qué genera la producción? Trabajo. ¿Qué genera el trabajo? Bienestar. Eso es lo que queremos los encuentros. Y algo más que lo estamos haciendo, que nunca se había hecho antes, es aumentar los plazos en los cuales los pequeños municipios, prefecturas pueden conseguir esa plata prestada. De 5 años hasta 15 años. Entonces, cuando los plazos son mayores, hay más oxígeno para que se reactive la microeconomía en cada uno de sus territorios. Yo quiero insistir que lo que les estoy contando no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. 850 millones de dólares para la reactivación a la vena de la microeconomía y la obra pública en pequeños municipios a lo largo y ancho de todo el Ecuador. Qué interesante. Te vi en eso, trabajando en el tema el día viernes, ¿no? Vi que sacaste algunas cuestiones del BEDE. Quiero que le expliques un ratito, sé que te voy a sacar del tema, todo lo bueno y positivo y lo que implica el ahorro que le implica al Ecuador, porque sabemos de la deuda china. Porque por aquí dos personas nos dijeron el otro día, tú estabas aquí, no sé si usted, Lucía, no, sí está bien, es un bicicleteo, pero no hay deuda. Entonces, primero le dijimos, yo pago todos los meses una tarjeta de crédito. Correcto. Todos los meses, y me vienen y me dicen, o dos, una tarjeta, un carro, me dicen que usted no va a pagar por los próximos 3 meses, solo va a pagar el interés. Por Dios santo, bendito sea Dios. Y no va a pagar $1 más. Y eso es lo que has hecho, pero aparte hay un ahorro, ¿verdad? Correcto, hay las dos cosas. Tienes el ahorro y el alivio financiero, son las dos cosas. Entonces vamos a explicarlo esto aquí. Estamos hablando de la renegociación que hicimos con China, que dio como consecuencia un reperfilamiento de la deuda. En palabras sencillas, ¿qué es lo que hemos conseguido? Oxígeno. Poder respirar, y eso es lo más importante, uno respira y puede sobrevivir. Ahora, ¿esta deuda de cuándo es? De gobiernos anteriores. Nosotros la hemos renegociado porque estaba en unas condiciones que nos tenía sin oxígeno. ¿En qué consiste ese oxígeno? 3 cosas. Lo primero, bajamos la tasa de interés. Son 2 créditos realmente, ¿no? El CDB, el China Development Bank, y el Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones. En ambos hemos logrado bajar la tasa de interés promedio de 100 puntos básicos, lo que equivale a un punto de tasa de interés, que en un crédito de miles de millones de dólares son millones de dólares en ahorro. Un punto es un punto. Eso es ahorro, eso no es alivio, eso es ahorro directamente. Primera cosa, bajamos la tasa de interés. Segundo, ampliamos el plazo 3 años. Entonces, al ampliar el plazo, los pagos son menores, porque ya tienes ahora más tiempo para pagar. Claro. Eso da alivio fiscal. Absoluto. El alivio fiscal es de 1.400 millones de dólares. Y lo tercero, como esa deuda la habían negociado, que los pagos estén garantizados en petróleo. El colateral eran los barriles. Correcto. Al tener un pago menor, el colateral es menor, y entonces ese petróleo liberado, que ya no está atado, se vende a precios de mercado. Entonces ese es otro beneficio. Más plata, correcto, ese es otro beneficio. Entonces eso es lo que se ha conseguido. Y aparte transparencia, porque lo podemos hablar. Yo me acuerdo en la época que hicieron una negociación con la deuda china años atrás, eso era oscuro, nadie sabía, nadie podía preguntar, te caía una sabatina si te ponías a hablar de eso. Entonces nosotros, toda la información está en español, está en inglés, está en la página web. Nos fuimos a Nueva York hace 2 semanas, hicimos el roadshow, dimos la vuelta por los bancos de inversión, por los mercados internacionales, contándoles lo que habíamos
hecho, y eso pues obviamente generó mucho satisfacción, beneplácito, y fue aplaudido en mercados internacionales porque es algo positivo que ha logrado el ECOR. ¿Eso en qué se traduce? Que el gobierno tenga más oxígeno, que así el gobierno puede tener mayor cintura, margen de maniobra, espacio fiscal para la inversión social, que es de lo que se trata. De hecho, lo que estás haciendo, le estás pagando al IES, correcto, le estás pagando, o sea, lo que te alivió, lo que han dejado para más adelante es para la inversión social. Qué bueno. Así es, te genera menos presión al momento de tener que buscar el financiamiento, porque partamos de la línea base que tanto el presupuesto de este año como el que estamos preparando para el próximo son presupuestos donde se gasta más de lo que se ingresa. Son presupuestos que en términos económicos tienen déficit. Entonces, a veces la gente se pierde de eso, pero las finanzas públicas ecuatorianas tienen años de tener déficit. De hecho, la sumatoria de los déficits es la deuda pública total. Entonces, nosotros estamos trabajando con mucha seriedad para ir bajando poco a poco ese déficit. Teníamos hace un par de años 7.000 millones de déficit, el año pasado 4.000 millones de déficit, este año estaremos cerrando con alrededor de 2.200 millones de déficit, y la idea es poco a poco ir bajando ese déficit hasta en el año 25 generar superávit. ¿Qué significa superávit? Que tienes más ingreso que gasto. ¿Por qué es importante? Porque es la única forma de romper las cadenas del endeudamiento agresivo es generando superávit. Entonces, el Ecuador será financieramente independiente en el momento que logre reducir sustancialmente sus niveles de endeudamiento. Eso es lo que estamos haciendo. La deuda no deber te da paz, armonía, liberación. Así correcto, es, como en una persona, una familia, en una empresa o en este caso en un país. Entonces estamos avanzando para eso. Por eso es el orden fiscal, el enfoque en lo social. Hablo una más, perdónenme mis compañeros, he preguntado algunas, y tiene que ver con un crédito que va a dar el Ban Ecuador de $150,000 con diferentes criterios. Esto va a aliviar en mucho, porque es banca pública, a todas las personas. ¿Se ha trabajado en eso? ¿Eso ya está funcionando? Sí, tenemos varios niveles de entrega de recursos para reactivar la microeconomía. El principal es los 1.000 millones que tenemos disponibles para emprendedores, créditos, microcréditos de $500, $5,000, 1% de interés anual, 30 años plazo. Eso nunca en la vida del Ecuador se ha hecho. Se ha hablado, pero nadie se había atrevido a hacerlo. Dice este gobierno lo ha hecho. Más barato del mundo. Así es, y hemos entregado, eso no es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto ya hemos entregado? Más de $100 millones. En el pasado se entregaron $100 millones desde la CFN a 2, 3, 4, 5 empresas. Nosotros hemos entregado $100 millones, escúchese bien, a 35,000 emprendedores, artesanos, comerciantes, pequeños emprendedores rurales y urbanos. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Y a veces da risa que en las redes sociales hay, en cierta parte, hay una desconexión del mundo real, porque te dicen, ¿y qué va a hacer alguien con 3.500, con 4.800, con $5,000? A mí no me lo han contado. Yo he estado en la casa de emprendedores a lo largo y ancho de todo el Ecuador, aquí en el suburbio de Guayaquil, por darles un ejemplo, una señora 40 y tantos años, había perdido el empleo hace algunos años, ella consigue un crédito de Banecor de menos de $4,000 al 1% de interés, lo saca, me parece que a 3 años plazo, porque ella define hacerlo así, y pone una pequeña planta potabilizadora de agua. Estamos hablando de máquinas para hacer filtros, filtrar agua, y esa agua ponerla en bidones y venderla en el sector industrial por donde ella vive. Y le está dando trabajo no solamente para ella, sino para su hijo mayor que no conseguía empleo. Entonces, esto no es lo... Hace una microempresa familiar. Correcto, y va creciendo. Eso genera increíble. Eso es lo que ya se está haciendo. Entonces, y luego hay otro nivel de financiamiento de créditos ya un poco mayores, como el que tú mencionas, créditos productivos. Que no es nada grande ni pequeño, es algo normal. Es algo normal, pero le permite mucha ayuda a las pymes. Correcto, y ese ya es un emprendedor que, digamos, no va a ser su primer emprendimiento. Es alguien que ya tiene un emprendimiento y que lo quieras, correcto, tiene un track record y lo que quiere es hacerlo crecer. Entonces necesita capital de trabajo, necesita adquirir algunos activos fijos, algo para poder hacer crecer su visión. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el resultado de todas estas cosas que estamos comentando? Un buen indicador, una forma de tomarle el pulso a la microeconomía es las ventas. Las ventas de enero a agosto de este año superan los $140,000 millones. En los últimos años, nunca antes se ha vendido tanto en el Ecuador. Es la mayor venta que ha tenido el país, a pesar de 18 días de paralización del mes de junio, que fue un palazo en la cabeza que le costó al país más de $1.000 millones, y a pesar de que estamos en un contexto global muy complicado.
Estados Unidos tiene inflación, la región tiene problemas de inflación, de recesión. Ecuador, mientras tanto, tiene la segunda inflación más baja de toda Latinoamérica. Tienes crecimiento en ventas y tienes crecimiento en la cantidad de personas afiliadas a la Seguridad Social. 130.000 nuevos empleos en el último año, solamente en el mes de agosto que acaba de pasar, 15.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Falta muchísimo camino por recorrer. Los problemas del Ecuador no son coyunturales, son estructurales, son crónicos, son de toda la vida. Pero estamos caminando hacia el norte correcto. El norte es la reactivación, es que sigan subiendo las ventas, que la plata gire y que la gente consiga más empleo, mejor empleo. Alberto Quintana, sigue, por favor. Claro que sí. Ministro, usted apuntaba los dos ejemplos, esta obra de agua en Balsar. Ajá. Y lo de Santo Domingo, allá en la provincia Sáchila, que beneficia a los dos municipios, pues, ¿no? La Concordia y Santo Domingo. La Concordia y Santo Domingo. Y justamente esa es la línea de conexión, el hecho de financiar estos proyectos de infraestructura y saneamiento básico para ir dándole fuerza también a esa otra gran iniciativa social que tiene que ver con la lucha contra la desnutrición infantil. Y digo esto porque los niveles son preocupantes. Hemos hablado de aquello, se está actualizando información, pero sin lugar a dudas es por ahí por donde deben de caminar los gobiernos locales para justamente mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sí, señor. Todos los problemas que hoy tenemos son porque hace 20 años alguien no hizo lo que había que hacer en cuanto a luchar contra la desnutrición crónica infantil. Desnutrición crónica infantil, estamos hablando que un niño, porque no tiene las condiciones del entorno básicas y suficientes, como por ejemplo tener agua potable, porque las principales enfermedades vienen de una agua que no está potabilizada, agua de mala calidad. Estamos hablando de enfermedades que tienen que ver con la garganta, con la piel, con el estómago. Todo eso se puede evitar. El desarrollo del cerebro, los primeros 1000 días son claves para un niño. Alguien hace 20 años dejó de hacer lo que había que hacer para que hoy no tengamos los problemas que hoy sí tenemos. Nosotros estamos trabajando con una mirada de largo plazo. Así como resolvemos problemas del día a día, también dejamos sembrados soluciones para ir resolviendo problemas de aquí a 20 años. La idea es luchar contra la desnutrición crónica infantil, que mucha gente que lo escucha esto por primera vez cree que es un tema de comida. La nutrición tiene que ver, evidentemente, pero esto principalmente tiene que ver con agua potable, con el entorno. Por eso estamos priorizando el tema de proyectos de infraestructura de agua potable de municipios. Nosotros le damos la plata, nosotros le damos un plazo preferencial y somos nosotros los que le damos una tasa también especial. En el caso de los proyectos de agua potable va a ser una tasa del 5,5%, que es una tasa subsidiada preferencial, y va a tener un plazo de hasta 25 años. Estamos hablando de los recursos desde el Banco de Desarrollo para pequeños municipios, prefecturas que quieran emprender soluciones reales para su gente en cuanto a tener agua potable de calidad. Solamente para complementar, y es que justamente el tema de los cupos era un problema, una condicionante que tenían sobre todo los GACs más pequeños. Ahora es importante destacar que son prefecturas y municipios los accionistas y quienes justamente recetan estos empréstitos, ¿no? Así es. Estas líneas de financiamiento que las están otorgando, porque veía por ahí, por ejemplo, agradecer a la prefecta provincial de Pichincha, más allá de todas las diferencias políticas que tiene con el régimen. Ella decía, desde el Banco de Desarrollo se está dando el financiamiento y el impulso para que nosotros podamos desarrollar las obras. O sea, el tema va sin distingos políticos. Sí, y a lo largo y ancho de todo el Ecuador, el presidente de la República nos ha pedido que seamos un ministerio no solamente en el escritorio allá en Quito, sino de territorio, en donde sea que tengamos que estar en toda nuestra maravillosa patria. La semana pasada estuve el jueves y luego también estuve el domingo en Santa Elena, justamente recorriendo obras de la mano del alcalde de Libertad, Víctor Valdivieso, por darles un ejemplo concreto. Recorrimos la obra del malecón de ese sector y digamos la principal vía de la Libertad, que se llama la vía Guayaquil, el equivalente a la 9 de octubre de nosotros, digamos, aquí en Guayaquil, se llama la vía Guayaquil, allá en Cantón La Libertad. Estuvimos recorriendo esas obras que dan caminos, dan calles, también la vía del malecón, que son obras que están reactivando esa microeconomía, y es una obra que se la está haciendo con sentido de urgencia para estar antes de finalizar el mes de noviembre y que los comerciantes entrando el mes de diciembre allá en La Libertad puedan sacarle el mayor provecho a esa reactivación. Entonces no es lo que vamos a hacer, es lo que ya estamos haciendo. Se está ejecutando. Permítame, ministro, estaba mi compañera Lucía Jaramillo también con otras inquietudes para usted. Así es. ¿Cómo le va, ministro? Ayer hablábamos con el ministro de Gobierno. Mira, esta semana empezamos con tantos ministros y eso es muy bueno. Muy bueno. Ayer hablábamos con el ministro de Gobierno sobre la posibilidad de incluir otra pregunta a las 8 que ya se mandó a la Corte Constitucional.
para su revisión y calificación. Entre ellas, usted es partícipe de incluir la pregunta que impulse la generación de empleo en este importante referéndum. Recordemos que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, es decir, donde ganan al menos el salario básico. Ahora, hay la posibilidad de incluir el trabajo por horas cuando nuestra Constitución, recordemos, en 2008, la prohíbe. A ver, el tema del empleo, como tú bien lo dices, es el tema principal que necesita el país. Es el problema principal a ser resuelto para generar bienestar hoy y generar bienestar mañana, que la gente tenga empleo. Entonces se da la paradoja en el Ecuador, que tienes a todos los emprendedores y empresarios que quieren contratar o quieren hacer crecer su negocio, y para hacerlo crecer necesitas manos. Y por otro lado tienes mucha gente, millones de ecuatorianos, más de 5 millones de ecuatorianos que quisieran trabajar, tienen edad para trabajar, tienen la predisposición, pero que no logran encontrar esa oportunidad de trabajo formal. Entonces, ¿por qué se da esta paradoja? Porque hay una suerte de muralla china que divide a los unos y los otros. Esa muralla china es la rigidez del Código Laboral. De acuerdo al Foro Económico Mundial, Ecuador tiene uno de los peores regímenes laborales del mundo, solamente al lado de países africanos. Me parece que en la lista son 190 países y Ecuador no es que está en el top 5, sino que está en el bottom 5, o sea, está al último de todo el planeta Tierra. Entonces, eso es un problema. Tenemos un código laboral que me parece que tiene, no sé, 80 años o un poco más. Sí. Evidentemente es un código de otra época. Entonces, lo que se necesita es modernizarlo, flexibilizarlo y permitir que sea más fácil que se encuentren unos y otros. El emprendedor que quiere contratar, la persona que quiere trabajar. Esa persona puede ser un joven, puede ser un adulto mayor, puede ser una mujer que está compartiendo su cuidado de sus hijos en su hogar, pero que desea también trabajar. Y ahí viene la posibilidad, digamos, el agua tibia, porque esto en el mundo se descubrió hace años, que es contratar por horas. Entonces, eso es una posibilidad, pero claro, eso requiere una reforma, hacerlo tal cual, una reforma a nivel constitucional. Entonces, un camino, en su momento me preguntaban a mí si eso pudiera ser una pregunta. Bueno, eso es un camino. Hay otros caminos, como por ejemplo, lo que se puede hacer sin necesidad de cambiar la ley, a través de reglamentos y nuevas modalidades de contratación desde el Ministerio de Trabajo. Y ahí, en las próximas semanas, durante este mes, el Ministerio de Trabajo va a sacar adelante algunas nuevas modalidades de contratación que dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, dentro de lo que se puede, salvaguardando todos los beneficios habidos y por haber, van a permitir mayor dinamismo en el mercado laboral, mayor adaptabilidad laboral como se lo conoce. Entonces me parece que eso es algo muy positivo, lo estaremos comentando porque hay una gran demanda de nuevas modalidades de contratación que permitan que quien quiere trabajar encuentre el trabajo, y al final esto es un tema de libertad, ¿no? La libertad de contratación y que las partes se pongan de acuerdo. Entonces creemos que esa es una solución, tal vez no es perfecta, dicen lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero es una solución que nos permite ir generando mayor facilidad para absorber a la gente que quiere trabajar desde un mercado productivo que está creciendo, porque las ventas tienen hoy el récord, 140.000 millones de dólares, es casi 20.000 millones más que lo que se vendió en el 2019 antes de que la economía se venga guarda abajo. Entonces es una economía que a todas luces está creciendo y el sector que más crece es el comercio. Esto no es una opinión, esto es un hecho. Como decía un político norteamericano, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos. Y estos son los hechos. La economía, desde el punto de vista de las ventas, está creciendo, a pesar de todas las cosas que conocemos de temas de seguridad, de temas de paralización, de temas de relación mundial. Todo lo que usted quiera, pero la economía está creciendo. Entonces, es más, les doy otro indicador. El Banco Central lo sacó hace un par de días, lo que se conoce como el índice de confianza empresarial. De acuerdo al Banco Central del Ecuador, el índice de confianza empresarial viene creciendo en el mes de agosto. Entonces, eso te quiere plantear de que hay unas reglas claras que se está permitiendo que el empresario, el emprendedor, sepa que nadie lo va a venir a perseguir. El tema también de la libertad de expresión, que es algo que no solo tiene que ver con la prensa, tiene que ver con la libertad del país. Hoy nadie se puede quejar de que lo están persiguiendo, más bien, digamos, lo contrario, hay una verdadera, una plena libertad de expresión. Y de pensamiento. Y de pensamiento, el gobierno pues está haciendo todos los esfuerzos para derogar esa ley mordaza, eso es algo bueno, eso genera un ambiente de libertad, que se respire libertad y que podamos salir adelante a pesar de todos los desafíos que aún mantenemos. 8 de la mañana con 38 minutos, estamos dialogando con Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, Finanzas trabaja ya en la proforma del 2023 con el petróleo a $65. Con esta cifra, el fisco recibiría unos 700 millones de dólares menos que el próximo año. Entonces, o sea, que este año. ¿Cómo van a hacer con esto de aquí?
A ver, estamos trabajando en la proforma para el próximo año. Tenemos los tiempos de todo este mes, previo a entregarlo a la Asamblea. El 1 ya de noviembre, tengo entendido, que es la fecha que tiene. Sí, el 30 de octubre terminaremos, 1 de Ajá. noviembre estaremos entregando. Entonces, el presupuesto es la forma en que el gobierno habla con la sociedad, interactúa, y es la forma en que tenemos una herramienta que nos permite hacer crecer la economía. ¿Ves qué es lo que estamos haciendo? Ir equilibrando esas finanzas públicas, mantener ese orden fiscal y el enfoque en lo social. Eso quiere decir que por el lado de los ingresos, dos cosas. Uno, con el petróleo, ser muy prudentes. El Ecuador ya ha vivido el error de apostar a que el precio está alto, entonces tiro la casa por la ventana y me voy con la despilfarra. No lo vamos a hacer, vamos a ser prudentes. Y luego por el lado de los ingresos tributarios, nuestra visión es aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos, sin perjuicio de que inclusive ciertos impuestos puntuales como ICES, impuestos al consumo especial, aranceles, los vamos a seguir eliminando porque eso le encarece la vida a la gente. Y en ese dilema de tiene impactos fiscales, que tiene, porque o generar, nosotros siempre vamos a apostar por reactivar la microeconomía bajando impuestos, obviamente con orden, con criterio y con buen timing. Entonces, eso es parte de la visión de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, hay ICES, por darles un ejemplo, como a las armas, que es del 300%. Las empresas de seguridad, desde que yo tengo conocimiento, no sé, hace más de 10 o 12, 14 años, no han podido renovar las armas, que es algo tan necesario para combatir la delincuencia. Entonces, ese es, por darles un ejemplo concreto, algo que lo tenemos en la mirada para el próximo año. A mí, Ramiro Cepeda, le pido, ya nos están pidiendo que se tiene que ir, por favor, antes usted, abogado, no... Me deja el último ya para no preguntar. No pregunte, pero pregunte Pepa, pues Pepa. Pablo, le encanta la Pepa. Es pepero. Te escucho con atención. Sí, y tener la economía en orden siempre tiene un riesgo. Y es el riesgo que paras la máquina para poner la economía en orden. Y el ministro Cuevas la paró. Tú has puesto una impronta distinta y estás aflojando la mano. Es correcto, pero resulta que esto tiene que ser suficiente. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así tiene un costo político, que todo el esfuerzo que pueda hacer el presidente en los 3 y pico de años o los 2 y pico de años que le faltan, nos va a tener un costo político posterior. Porque lo que no hizo, van a decir, no lo hicieron porque son un gobierno neoliberal y no porque pusieron la casa en orden que dejaron desbaratada antes. ¿Cómo evitar, desde tu cartera de economía, que este discurso no cobre vigencia? Porque hoy una mala broma del presidente es más importante que todo el trabajo que se ha hecho. Mira, siempre es un desafío el hacer las cosas bien y contar lo que se está haciendo. Entonces, en el tema de las finanzas públicas, que es lo que yo manejo, te diría que hay dos extremos. El uno es ver las finanzas públicas como una bóveda, una caja fuerte donde meto la plata y no la saco, pero el otro extremo sería la piñata, digamos, ¿no? Hay una piñata con caramelo y vamos a reventar la piñata y revienta la piñata. Entonces, correcto, el justo medio, como decían los griegos, o sea, ese es el desafío y eso es lo que estamos trabajando, pero eso es un manejo, eso es tener el volante de la economía muy firme porque no lo puedes aflojar un segundo. Tener la economía ordenada, yo he dicho que es como la higiene personal. No es que me bañé antes de ayer, no, pero tienes que bañarte todos los días. Tienes que ordenar la economía todos los días. Claro. Sí, entonces el desafío es mantener esa economía en orden. Por ejemplo, ahora que estamos preparando el presupuesto, las presiones para que se dispare el gasto son grandes, porque, por ejemplo, en el lado del gasto corriente, sueldos y salarios, que es a lo que yo digo, hay que reducir sueldos y salarios, pero ¿qué sucede? Que tiene sentencia de la Corte Constitucional, hay varias, pero una en particular, la LOEI, que nos hace aumentar la masa salarial de educadores en más de 450 millones de dólares. Entonces, solamente esa sentencia de la Corte Constitucional genera una presión tal que sin contratar a una persona más ya tienes mayor gasto corriente, sueldos y salarios el próximo año. Entonces es importante que la sociedad civil, que la gente que nos está escuchando entienda estas cosas para que genere también la presión donde hay que generar la presión. Y dos cosas que quedaron pendientes en la entrevista anterior. Hablaste que iban a haber unas instituciones en que iban a tener el proyecto del presupuesto base cero. Sí. ¿Cuáles son? Y segunda, ¿qué pasó con los créditos educativos? Ya. A ver, con respecto a presupuesto base cero, es algo que nunca han deshecho en el Ecuador, ¿no? Pero es una buena práctica en finanzas públicas. Que debería públicas. ser el presupuesto general del Estado, ¿ah?
Correcto. Entonces lo estamos aplicando el presupuesto general del Estado a manera de piloto en pequeñas y distintas instituciones o entidades. Darles un ejemplo sencillo, el Instituto Aeroespacial Ecuatoriano, que es lo que había antes. Entonces, ese es el tipo de institución predilecta para aplicar este tipo de plan piloto. ¿Qué consiste? Es para monitorearlas, para ver cómo funciona. Correcto. Pues, ¿Qué consiste el presupuesto base cero? Que en vez de que para armar el presupuesto de la forma tradicional, que es inercial, que te dicen, mire, yo el año pasado gasté tanto y proyecto ahora hacer más cosas y por lo tanto gastar más en este nuevo año, ahora es distinto. Ahora es su presupuesto para el próximo año es cero. Y justifíqueme línea por línea qué va a hacer. Entonces es una dinámica completamente distinta. Lo estamos haciendo, insisto, como piloto en ciertas entidades. Porque claro, luego tienes el problema de que, digamos que en base cero te da que el presupuesto debería ser la mitad de lo que ha sido inicialmente los últimos 10 años. Perfecto, pero ahora necesitas plata para poder liquidar, porque mucho de eso es gasto corriente. Entonces, esto hay que hacerlo con mucho criterio técnico. De hecho, tuvimos que conseguir expertos de afuera para poder adaptar las mejores prácticas, porque esto nunca antes se ha hecho en el Ecuador, ¿no? Una cosa es ponerse a hablar cualquier cosa y otra cosa es ya hacerlo de verdad. Esto nunca antes se lo ha hecho. Nosotros lo estamos haciendo como una forma de hacer las cosas distintas. Con respecto a créditos educativos, sí, ¿qué me quería decir? Quiero saber quién los va a dar. De acuerdo. Porque estás hablando de créditos del 1%, créditos para emprendedores. Porque hablamos con el ministro de Agricultura y se nos quejaban de que no tenían los créditos educativos para, por ejemplo, los zamoranos. Ya. O sea, la idea es que los créditos de estudios, como tú lo sabes, en los Estados Unidos tienen muy bajas tasas y bien manejados pueden ser bien llevados, ¿no? Y la idea es de que algún organismo del Estado... los daba antes ya no los da. Y además no les pagaron, ¿no? Porque también la gente cree que eso no hay que pagar y tampoco es así. Correcto, y es lo que también de alguna forma pasa en Estados Unidos, no porque la gente deje de pagar, sino porque si hay un problema en Estados Unidos es la deuda de los estudiantes. Es la deuda de los estudiantes. Ese es uno de los temas, del top 5 de temas de Estados Unidos. Entonces, no, te diría que acá estamos trabajando por poner recursos para la reactivación de la microeconomía, desde lo que yo puedo manejar, que es el BD, no se olviden del tema, Banecuador, con AFIPS, 850 millones de dólares entregados, pero sin duda ese es un tema que es una semilla que hay que sembrar en el presente para tener un futuro mejor. Muchas gracias, Pablo Arosemena. 8:46, despedimos, vamos al corte comercial, regresamos enseguida, despedimos al ministro.